En el momento en que Derek Matthews anunció la cacería, supe que alguien iba a morir. No literalmente al menos. Recé para que no fuera literal, pero algo dentro de aquella chica callada estaba a punto de romperse. Y cuando la gente silenciosa se quiebra, lo siente todo el mundo. Imagínate esto viernes por la tarde, en Riverside High School, en Austin, Texas. Los pasillos tenían esa energía inquieta de adolescentes contando los minutos para salir. La mayoría planeaba fiestas, citas, quizá echarse una chela a escondidas de sus papás, pero en las sombras, junto al gimnasio viejo. 6 jugadores de fútbol americano planeaban otra cosa, algo que lo cambiaría todo. Yo era el conserje en ese entonces. Llevaba 23 años limpiando esos pasillos. Vi pasar a miles de chamacos. Cuando has visto suficiente, aprendes a oler los problemas. Y Savannah Thompson, esa muchacha no era problema. Era el tipo de persona que atrae los problemas sin querer. Tenía 16. Siempre caminaba con la cabeza baja, los libros apretados contra el pecho, como si fueran armadura. Bonita de esa manera discreta que pone celosas a algunas chicas y confunde a los muchachos. Pero era su silencio lo que la volvía blanco. En la prepa. Ser callada es como sangrar en agua llena de tiburones. Si estás sintiendo ese cosquilleo de ¿qué va a pasar? Dale like, ayuda a que más gente encuentre estas historias. Y si quieres, deja en comentarios desde dónde estás mirando. Quienes desean apoyar para que sigamos contando historias de valor y de ponerle un alto a la injusticia. Ahí está el botón de gracias. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a traer más relatos como este. Gracias por estar aquí. Ahora sí, veamos qué pasa cuando empujas demasiado. El asunto con Savannah era que no era débil. Yo la había visto a veces muy temprano, corriendo en la pista antes de que llegara nadie. No correr como si algo la persiguiera, o quizá como si ella persiguiera algo. Su papá había sido militar. Ranger. Antes de que el cáncer se lo llevara hacía 2 años, se le notaba en la manera de moverse controlada, con propósito. Pero ella escondía esa parte. Interpretaba a la ratoncita dócil. Grave error en un lugar como Riverside. Derek Matthews era todo lo que Savannah no. Mariscal de campo. 1,88 m. Hombros anchos como para cargar con las expectativas de medio mundo. Su papá había jugado con los Cowboys en los 90. Y Derek estaba destinado a seguirle los pasos. El muchacho ya tenía beca completa para la UT. Pero yo sabía algo que pocos sabían: lo había encontrado llorando en el baño del 2º piso más de una vez. Por lo general después de que su viejo venía a la escuela. Verás, eso es lo que los de mi generación entendemos, y estos chavos aún no. La gente herida hiere a la gente. Es una enfermedad que pasa de una generación a otra. La cacería comenzó por lo que Savannah vio. 3 semanas antes de aquel viernes. Yo trapeaba un derrame cerca del baño de hombres cuando lo oí un sollozo roto, jadeante, que ningún muchacho de 17 debería hacer. Con curiosidad, me asomé y vi a Savannah congelada en la entrada, mirando a Derek Matthews hecho bolita en el piso, con la chamarra de letras apretada alrededor como si quisiera desaparecer en ella. Sus miradas se cruzaron quizá 2 segundos. Con eso bastó. Ella se echó para atrás, no dijo ni una palabra, pero Derek lo vio en su cara lástima. Y para un muchacho como Derek Matthews, que alguien como Savannah Thompson le tuviera lástima era peor que un balazo. Las siguientes 3 semanas fueron sutiles al principio. Cositas. Le tiraban los libros de las manos. Chicle en el pelo. Le atoraron el casillero con pegamento. Pero escaló. Como siempre pasa. Para el jueves antes de la cacería ya la atormentaban a plena vista. 5. A veces 6 a la vez. Rodeándola en los pasillos. Diciendo cosas sobre su papá muerto. Sobre cómo seguramente ya ni sabía sonreír. Aún así, ella no se quebró. No lloró. No fue con el director.
Aguantó todo con una calma tan rara que empezó a incomodar incluso a la banda de Derek. Fue cuando oí a Tyler Morrison, apoyador. 110 kilos de músculo y no mucho más, decir algo que me heló la sangre. Hay que hacerla reaccionar. Algo grande, algo que se haga viral. Hoy todo lo quieren viral. En mis tiempos resolvías los pleitos a puñetazos atrás del gym y ya. Ahora necesitan audiencia, likes y shares como si fueran oxígeno. A Derek se le encendieron los ojos con una idea que hasta hizo retroceder a Tyler. ¿Vieron esa serie Squid Game? Dios nos agarre confesados. Viernes 13 de octubre. El aire traía ese cosquilleo eléctrico antes de la tormenta. Yo limpiaba la cafetería cuando oí el alboroto por el campo de fútbol. Habría unos 50 chamacos reunidos. Celulares en alto como si fueran armas. En el centro, Derek y su crew: Tyler Morrison, Brandon Hayes, Kyle Anderson, Justin White y el primo de Derek, Ryan Cooper. 6 en total, todos con sus chamarras de letras a pesar del calor, formando una media luna alrededor de una figura pequeña. Savannah estaba con su ropa de siempre jeans, sudadera gris sencilla, Converse gastados, el cabello oscuro en una coleta. Tenía esa mirada perdida al horizonte que traen los soldados, pero sus manos, noté que estaban perfectamente quietas, sin temblar, sin moverse. Esa debió ser la primera advertencia para ellos. Así está el juego, anunció Derek, lo bastante fuerte para que todos oyeran y grabaran. Se llama The Hunt. Facilito. Savannah tiene ventaja de 10 minutos. Luego la perseguimos. Si la atrapamos antes de las 5, faltan 2 horas, se gana un nuevo corte de pelo. Sacó una rasuradora de la mochila y la encendió. El zumbido cortó el aire como una amenaza. Aquí mismo, frente a todos. El público soltó exclamaciones. Algunos rieron nerviosos. Unos cuantos, los decentes, se vieron incómodos. Pero nadie dio un paso. Así es esto, la gente buena se queda callada mientras pasan cosas malas. Historia de la humanidad. Savannah por fin habló, con una voz tan bajita que muchos se inclinaron para escuchar. No. La sonrisa de Derek titubeó un segundo. No estaba acostumbrado a esa palabra. No, no puedes decir que no. Mira, si no juegas, me aseguraré de que tu hermanita en la secundaria Travis sepa qué cobarde es su hermana mayor. Tal vez ella quiera jugar. Ahí fue cuando lo vi, la primera grieta en la armadura de Savannah. Su hermana Lily. 13 años. La niña más dulce que te puedas imaginar. Ya había perdido a su papá. Savannah era todo lo que le quedaba. Las Thompson contra el mundo. 5,000 a que no aguanta 30 minutos, gritó alguien. Yo pongo 10 a que llora en los primeros 5. Empezó a moverse dinero. Apostaban por su humillación como si fuera un partido. ¿Has visto algo así? ¿Cómo la multitud se vuelve turba y se alimenta del miedo de otro? Es la parte más fea de la naturaleza humana, y no cambia tengas 15 o 50. Savannah miró esos rostros, todos esos celulares apuntándole como acusaciones. Luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No una sonrisa feliz, no había nada feliz ahí. Era la sonrisa de quien tomó una decisión que va a costar. Y caro. Va, dijo. Pero háganlo interesante. Si llego a las 5, nos dejan en paz a mí y a mi hermana. Para siempre. Se acabaron los jueguitos, el acoso. Fingen que no existimos. Derek se rió. Esa risa confiada de mariscal que seguro le había conseguido unas cuantas novias y cientos de partidos. Hecho. Pero cuando te agarremos, porque te vamos a agarrar, no es solo el corte. Te cambias de escuela. Desapareces. Trato, dijo Savannah, y estiró la mano para sellarlo, en cuanto sus manos se tocaron. Te juro que la temperatura bajó 10 grados. Tal vez era la tormenta que venía,
o tal vez otra cosa, pero yo he vivido suficiente para reconocer cuando el destino agarra el volante. Tus 10 minutos empiezan ahora, dijo Derek mirando el celular. Más te vale correr, ratoncita. Pero Savannah no corrió. Caminó. Pasos tranquilos, medidos, hacia el edificio principal. La gente se abrió a su paso como si fuera contagiosa. Se detuvo en la puerta, miró a Derek y a sus muchachos, y dijo algo que me hizo brincar el corazón viejo. Mi papá me enseñó algo antes de morir. ¿Quieren saber qué fue? Derek puso los ojos en blanco. A perder no, dijo Savannah, su voz cruzando el campo como una promesa. Me enseñó que en toda cacería hay un momento en que la presa se vuelve cazadora. Solo tienes que ser lo bastante paciente para esperarlo. Luego desapareció en el edificio, dejando a una multitud que ya no estaba segura de lo que acababa de presenciar. El temporizador en el teléfono de Derek marcaba 9 minutos. 30 segundos. Lo que pasó en las siguientes 2 horas se convirtió en leyenda en Riverside High. Algunos decían que fue suerte. Otros, que fue el karma finalmente cobrando una deuda. Pero yo sabía la verdad. Había visto a esa muchacha entrenar cada mañana. Había visto los libros que sacaba de la biblioteca Estrategia Militar. Manuales de supervivencia. Textos de psicología sobre miedo y trauma. Savannah Thompson no solo aceptó el reto de Derek, llevaba preparándose para esto toda su vida. El primer error de la banda de Derek fue subestimarla. El segundo, dividirse. Pero el más grande de todos olvidaron que Riverside High también era su territorio. Ella conocía cada pasillo, cada rincón olvidado, cada escondite. Y lo más importante, conocía a ellos sus miedos, sus debilidades, sus secretos. Yo seguí limpiando, con la cabeza agachada, pero observaba todo como una partida de ajedrez jugada con piezas humanas. Y déjame decirte, cuando pasó la primera hora, ya era claro quién era la verdadera cazadora. Tyler Morrison cayó primero. El grandote, fuerte Tyler, que podía levantar 150 kilos en presses de banca, pero que desde un juego de infancia en el que lo encerraron en la cajuela de un carro, tenía terror a los espacios cerrados. Savannah lo condujo directo al cuarto de equipo junto al gimnasio, se dejó ver lo suficiente para que la persiguiera, y luego se metió adentro. Tyler entró detrás, con sus 110 kilos de pura determinación. La puerta se cerró de golpe detrás de él. ¡Clic! Cerrada con seguro desde afuera. Lo encontré 3 horas después, cuando hacía mis rondas nocturnas, llorando y con ataques de pánico en la oscuridad. Estaba tan alterado que ni siquiera podía ponerse de pie. Resultó que Savannah había trabado las manijas con un palo de lacrosse simple, efectivo, brutal en su precisión psicológica. Sabía exactamente cuál de sus cazadores no podía soportar estar atrapado. Uno menos. Quedaban 5. Brandon Hayes pensó que la tenía acorralada en el edificio viejo ese que llevaban años prometiendo demoler pero que nunca tocaban. El chamaco era rápido, eso hay que reconocerlo. Campeón estatal en los 200 metros. Pero la velocidad no sirve de nada cuando no sabes hacia dónde corres. Savannah conocía bien ese edificio. La había visto ahí más de una vez, sentada sola a la hora del lunch, leyendo. Sabía qué tablones del piso estaban flojos, qué escaleras crujían, qué pasillos no llevaban a ninguna parte. Había tendido hilo de pescar en el pasillo del 3er piso, a la altura del tobillo imposible de ver con la luz tenue que entraba por las ventanas sucias. Brandon chocó contra el hilo a toda velocidad. El crack de su caída resonó en todo el edificio como un disparo. Se fracturó la muñeca en 2 lugares tratando de detenerse. Pero peor que el dolor físico fue la humillación al escuchar la voz de Savannah, resonando desde arriba. La velocidad no sirve de nada sin dirección. Brandon. Eso también me lo enseñó mi papá. 2 menos. Quedaban 4. Para entonces. Las redes sociales ya hervían. Los que se habían ido a casa seguían la cacería en vivo por Instagram, Snapchat, TikTok.
Toda la escuela y medio Austin miraba The Hunt en tiempo real. Y la narrativa cambiaba. Savannah ya no era la víctima, era otra cosa. Algo que hacía que todos contuvieran la respiración. Kyle Anderson era el listo del grupo. Honor Roll, club de ajedrez, ya aceptado en Rice University. Pero ser listo no siempre significa sabio. Y definitivamente no significa valiente. Kyle tenía un secreto que Savannah había descubierto semanas antes. Le aterraban los perros. No solo nerviosofobia de verdad, desde que un Rottweiler lo atacó cuando tenía 7 años. Los túneles de mantenimiento bajo Riverside estaban prohibidos para los alumnos. Pero Savannah tenía una llave, no me pregunten cómo. Hay secretos que un viejo conserje se guarda. Ella lo guió hasta ahí con pequeñas migajas de apariciones. Apenas lo suficiente para mantenerlo siguiéndola. Los túneles eran oscuros, angostos, llenos de tuberías y ecos. Y en esa oscuridad, Savannah había colocado una bocina Bluetooth. El primer ladrido retumbó por el túnel como trueno. Kyle se congeló. El segundo ladrido, más cerca y con gruñidos, lo lanzó al pánico total. Corrió ciego, gritando, llorando, completamente perdido. Los bomberos tardaron 2 horas en sacarlo, después de que él mismo marcó al 911, desde un closet de mantenimiento donde se atrincheró. Lo mejor, nunca hubo perro alguno, solo efectos de sonido que Savannah bajó de internet. Pero al miedo no le importa la realidad, crea la suya propia. 3 menos. Quedaban 3. Eran las 4:15 cuando todo cambió. La tormenta que amenazaba todo el día por fin estalló, obligando a los que estaban afuera a correr bajo techo. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Relámpagos partían el cielo. El trueno hacía vibrar los vidrios dentro de Riverside. Quedaban 3 cazadores: Justin White, Ryan Cooper y el propio Derek. Pero algo en el aire se había transformado. Ya no era diversión. Ya no era la victoria fácil que imaginaron. Su presa se había vuelto algo distinto, algo que caminaba por la escuela como si le perteneciera. Yo trapeaba el agua en el pasillo principal cuando Justin White apareció en la esquina. El chamaco venía alterado, mirando por encima del hombro. Pegó un brinco al verme. Señor Wilson», dijo, queriendo sonar tranquilo. «¿Ha visto a Savannah Seguí con mi trapeador? Muchos andan buscando a esa niña hoy». «Sí, pero esto ya es diferente. Derek está furioso. Creo que deberíamos parar todo esto. Ya es algo tarde para arrepentirse». «Hijo». Justin se pasó la mano por el cabello, temblando. «Ella no es lo que pensábamos. La manera en que se deshizo de Tyler, de Brandon, de Kyle, es como si lo hubiera planeado todo. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Quizás sí lo sabía». Me miró como si me viera por primera vez. «Usted sabía. Usted sabía de lo que era capaz». Me apoyé en el trapeador y lo miré a los ojos. «Sé muchas cosas. Sé que tu mamá trabaja 2 empleos para pagarte el equipo de fútbol. Sé que los sábados ayudas en el banco de comida, pero no se lo cuentas a tus amigos porque piensas que se burlarían. Sé que eres buen muchacho que se metió en algo tonto por miedo a quedarte afuera». La cara de Justin pasó por 6 emociones distintas. «Yo ya no quiero seguir en esto». «Entonces no sigas». Miró hacia el pasillo donde la voz de Derek retumbaba, gritando órdenes a Ryan. Luego me miró otra vez. «Él me va a destruir. Me va a hacer la vida imposible. Quizá descubras que hacer lo correcto es una fuerza en sí misma». Fue entonces cuando lo escuchamos un grito. Pero no de chica, de muchacho. La voz de Ryan Cooper. Aguda y aterrada. Desde arriba. Justin salió corriendo hacia el sonido. Yo lo seguí a mi ritmo. Estas rodillas viejas ya no están para carreras. Para cuando llegué al segundo piso,
Una multitud se apiñaba frente al laboratorio de química. Estudiantes que se habían quedado por clubs o detenciones o simplemente para mirar la cacería. Ahora pegados a las ventanas, transmitiendo en vivo lo que fuera que ocurría adentro. Me abrí paso y vi a Ryan Cooper arriba de una mesa, rodeado por lo que parecían todas las serpientes de goma del departamento de biología. Estaban por todas partes colgando del techo, enrolladas en el piso, sobre el equipo, con la luz de la tormenta parpadeando afuera. Parecían casi vivas. Ryan lloraba, paralizado de terror. Savannah había hecho su tarea. Descubrió su fobia a las serpientes cuando lo vio tener un ataque en biología durante un documental. El profe trató de mantenerlo en secreto, pero Savannah lo notó. Ella notaba todo. ¡Quítenlas! ¡Quítenlas de mí!, gritaba Ryan. Derek entró de golpe. Miró a su primo y su cara se oscureció. No de miedo, de ira. La ira que nace de la humillación, de perder el control. ¡Son falsas!, imbécil, le gritó. ¡Son serpientes de goma! Pero saber que no son reales no sirve cuando el miedo manda. Ryan no podía moverse, ni pensar. Solo temblaba mientras la multitud grababa su derrumbe. Justin empujó a Derek. Se subió a la mesa y trató de bajarlo. Está bien. Hermano, no son reales. Estás a salvo. Derek lo jaló del brazo. ¿Qué haces? Estamos en medio de... Ya estuvo, dijo Justin, quitándose. Esto está enfermo. Derek. Estamos torturando gente. ¿Para qué? Para divertirnos, por likes. Míralo, señaló a Ryan. Catatónico. Es tu familia. Es débil, escupió Derek. Igual que tú, igual que todos ustedes. Fue entonces que se apagaron las luces. Las de emergencia se encendieron un segundo después, bañando todo en ese resplandor rojo extraño, en el caos. Nadie notó la figura entrando hasta que la voz de Savannah cortó el aire, calma como un lago. 4 menos. Faltan 2. Estaba en la puerta, empapada por la lluvia, pero firme. La luz roja la hacía parecer salida de una película de terror o de acción. Según se mire, el agua goteaba de su cabello y su ropa, formando charcos a sus pies, pero se plantó ahí como si fuera la dueña del lugar. La cara de Derek se transformó en algo que nunca olvidaré. La ira se derritió, reemplazada por otra cosa. Miedo, respeto quizá ambos. ¿Crees que eres lista? ¿Que estos jueguitos prueban algo? No son jueguitos, dijo Savannah. Son lecciones. Tyler aprendió que la fuerza no sirve si no puedes respirar. Brandon aprendió que la velocidad no sirve si no sabes a dónde vas. Kyle aprendió que la inteligencia no sirve si no piensas más allá del miedo. ¿Y Ryan? Miró al chico aún temblando en la mesa. Ryan aprendió que seguir la crueldad de otro te deja igual de vulnerable que ser cruel. Ahorra tu clase de filosofía, gruñó Derek. Todavía son 2 contra 1. Savannah ladeó la cabeza. ¿Seguro? Fue entonces que Justin habló. No, ya no lo es. Se colocó a su lado. Ya no formo parte de esto. La multitud soltó un murmullo. En la jerarquía de la prepa, lo que acababa de hacer era suicidio social. No traicionas al mariscal de campo, no te pones del lado de la víctima, y mucho menos lo haces frente a todos. La cara de Derek se puso roja. Te vas a arrepentir. White. Me aseguraré de que nunca que interrumpió Savannah, nunca consiga una beca de fútbol. Nunca sea popular. Nunca tenga que mirarse al espejo y odiar lo que ve. Dio un paso adelante. ¿Sabes qué pienso? Derek. Que ya estás ahí, que llevas tanto tiempo odiándote que ya no sabes hacer otra cosa. ¡Cállate! Creo que cada vez que hieres a alguien, intentas herir la parte de ti mismo que no soportas. La parte que llora en baños, la parte que le teme a tu padre,
La parte que sabe que te estás convirtiendo en él. El silencio cayó, roto solo por la lluvia azotando los vidrios. Incluso los que grababan bajaron los teléfonos. Era demasiado crudo, demasiado real para redes. Las manos de Derek se cerraron en puños. No sabes nada de mí. Sé que te estás ahogando, dijo Savannah suavemente, y que en vez de aprender a nadar, tratas de hundir a todos contigo. Y entonces Derek se lanzó contra ella. Derek se lanzó como toro embravecido, con sus 90 kilos de músculo de mariscal apuntados contra una sola chica que pesaba quizá la mitad. La multitud gritó. Justin intentó detenerlo, pero falló. En ese instante todos pensaron que íbamos a presenciar una tragedia, pero Savannah no corrió, no se encogió, simplemente se hizo a un lado en el último segundo, fluida como el agua. Y Derek se estrelló contra la mesa de laboratorio donde Ryan todavía seguía paralizado. El equipo salió volando. Viales de vidrio se rompieron en 1000 pedazos. Ryan cayó de la mesa con un grito, sacudido por el susto más que por el golpe. Derek giró, más enfurecido por haber fallado que por cualquier otra cosa. Fue entonces que entendí algo crucial. Esa niña estaba lista para la violencia desde el inicio. Simplemente no la había necesitado hasta ese momento. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Savannah, pero en su voz había algo diferente ahora. No era burla ni crueldad. Sonaba casi triste. Mi papá me enseñó a pelear cuando tenía 7 años. No porque quisiera que lastimara gente, sino porque sabía que a veces el mundo no te deja otra opción. Derek lanzó un golpe amplio, un derechazo rabioso que seguramente había acabado con más de una pelea en estacionamientos. Savannah se agachó bajo el brazo, le agarró la muñeca y usó su propio impulso para hacerlo tropezar hacia adelante. Fue hermoso en su simplicidad toda esa furia convertida contra sí mismo. Me enseñó que el peleador más fuerte no es el que tira el golpe más duro, continuó ella, esquivando otro manotazo, sino el que sabe cuándo no pelear. Derek estaba desesperado ahora, soltando golpes salvajes que no tocaban más que aire. La multitud estaba hipnotizada. Esto no era la paliza que habían esperado ver. Era otra cosa, una clase magistral de control contra caos. ¡Pelea!, gritó Derek. «Deja de esquivar y pelea, ¿para qué?», preguntó Savannah, retrocediendo hacia la puerta. «¿Para que digas que te defendías? ¿Para justificar lo que venga después? Derek, si me golpeas, tendrás que hacerlo sabiendo que nunca levanté la mano contra ti. Tendrás que cargar con eso». Y eso lo frenó en seco. En todos sus años de matón, nadie le había puesto un espejo así delante. Se quedó quieto, respirando con dificultad. Los puños cerrados, pero de repente sin saber qué hacer con ellos. Las luces de emergencia titilaron, proyectando sombras extrañas. En ese resplandor rojo, Savannah parecía menos una adolescente de 16 años y más algo salido de las pesadillas de Derek, calma, firme, absolutamente sin miedo. «¿Quieres saber qué más me enseñó mi papá?», preguntó. «Que todos le temen a algo. El truco está en descubrir qué. Y si han dejado que ese miedo los envenene», se detuvo, leyendo el rostro de Derek. «Y tú has dejado que te envenene hasta los huesos». «Verdad, cállate», susurró Derek, pero ya sin fuerza. «Me enseñó a observar, a notar detalles, como que siempre dejas la luz encendida en tu casillero, que das la vuelta larga para evitar las escaleras del sótano, que tuviste un ataque de pánico durante el apagón del año pasado y lo disfrazaste como indigestión». El rostro de Derek se puso pálido bajo las luces rojas. «¿Cómo sabes?». «Lo noto todo», contestó Savannah. «Es una habilidad de supervivencia cuando eres alguien como yo en un lugar como este. Y, Derek, sé exactamente a qué le tienes miedo». Ella salió del laboratorio de química. Tras un instante, Derek la siguió. Tenía que hacerlo. Su orgullo no le permitía retirarse, aunque en sus ojos se notaba que quería. La multitud lo siguió también. Un río de adolescentes llenando los pasillos.
Todos transmitiendo en vivo, mandando mensajes, llamando a los que se lo habían perdido. Toda la escuela, caray. Toda la ciudad observaba cómo Savannah Thompson conducía a Derek Matthews en una persecución que se volvería leyenda. Lo llevó hacia abajo. Pasaron el primer piso, luego la planta baja, hasta las escaleras de mantenimiento que casi nadie conocía, las que conducían al cuarto de calderas. Conozco bien esas escaleras. Las he limpiado cada semana durante 23 años. Estrechas, empinadas, con la luz rota desde 2015. Recortes de presupuesto, decían. Nunca parecía importante arreglarla. La multitud se detuvo en lo alto. Nadie se atrevía a entrar a esa oscuridad. Pero sus teléfonos captaban el audio, y alguien tuvo la idea de usar Instagram Live con el flash encendido, lanzando sombras raras hacia abajo. ¿A dónde vas? La voz de Derek retumbó, intentando sonar fuerte pero quebrándose. Ninguna respuesta de Savannah. Solo pasos hundiéndose más en lo profundo. Derek se quedó un largo momento en el rellano. Todos podían ver la guerra en su rostro, su miedo a la oscuridad, a los espacios estrechos, peleando contra su necesidad de ganar, de sostener su reputación. Ryan, aún temblando de su encuentro con las serpientes, lo sujetó del brazo. No bajes, primo. Déjalo ya. De todos modos ya son las 5. Derek lo sacudió. No le tengo miedo a un sótano. Pero sí. Oh, Dios. Sí estaba aterrado, y todos lo veían. Aún así bajó. El orgullo es una droga dura. El cuarto de calderas de Riverside es un monumento a la construcción de los 70 puro concreto. Tuberías y sombras. En invierno ahí resuena la calefacción vieja como una bestia moribunda. Pero en octubre, apagada. Era solo un laberinto de metal y penumbras, iluminado apenas por señales de salida que pintaban todo en rojo infernal. Las transmisiones se cortaron. No había señal, pero el audio seguía en algunos celulares. Distorsionado pero claro. Sé por qué le temes a la oscuridad. La voz de Savannah flotó entre la estática. Parecía venir de todas partes, y de ninguna. Lo busqué en los periódicos. 15 de diciembre de 2013. Un niño local de 8 años atrapado 6 horas en un sótano durante un tornado, rescatado por emergencias. Tratado por trastorno de pánico y claustrofobia. ¡Cállate!, gritó Derek, con tono alto y asustado. Tu hermanito estaba contigo. No, pero él sí tenía su inhalador. Tú no supiste que lo necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Un golpe retumbó abajo. Derek se había tropezado con algo en la oscuridad. Vivió, continuó Savannah, ahora con voz suave, pero nunca te perdonaste, y tu papá nunca te lo dejó olvidar. Cada vez que fallas, él te lo recuerda. Te encierra en el closet. Te obliga a revivirlo, a recordarte que eres un fracaso. Basta. La palabra salió hecha un sollozo. Por eso lastimas, Derek. Porque si eres tú quien causa el dolor, no lo sientes. Si eres el monstruo, no eres la víctima, pero eres ambas cosas. No eres ambas. De repente se encendieron todas las luces de emergencia en la sala de calderas. El grito de Derek subió por las escaleras. Primitivo, aterrorizado. Pero después pasó algo que nadie esperaba. Savannah volvió a hablar, diferente, más tierna. No voy a hacerte daño, Derek. Ni siquiera voy a tocarte. Pero necesitas entender algo. Cada chico al que aterrorizaste, cada persona a la que hiciste sentir pequeña y asustada, todos sintieron lo que sientes ahora. Esa impotencia. Esa certeza de que algo malo viene y no puedes pararlo. Se oyeron pasos arrastrados, respiración entrecortada. La diferencia es que tú puedes salir cuando quieras. Solo da la vuelta y sube. Ellos no podían. Ellos tenían que aguantar día tras día porque tú te aseguraste de que no tuvieran salida. No puedo ver, sollozó Derek,
No puedo ver las escaleras. Sigue mi voz, dijo Savannah. Te guiaré, pero antes tienes que decir algo. ¿Qué tienes que decir? Lo siento. Estás loca si crees. No a mí, interrumpió. A ellos. A todos los que lastimaste, a tu primo Ryan, que arrastraste en esto, a Justin, que encontró su conciencia, a Tyler, a Brandon, a Kyle, que convertiste en armas, dilo fuerte, para que todos lo oigan. El silencio se estiró, roto solo por la respiración dura de Derek. Luego, bajito, lo siento, más fuerte, lo siento. Las palabras le salieron desgarradas. Perdón por todo, bien. Ahora camina hacia mi voz. Hay camino libre. Lo que pasó después todavía me eriza la piel. Derek Matthews, el grande. El temido Derek subió esas escaleras llorando como el niño asustado que siempre había sido por dentro. La cara cubierta de lágrimas y mocos, la chamarra sucia y rota, parecía más pequeño, como si soltar toda esa rabia lo hubiera encogido. Savannah venía detrás, tranquila como siempre. Miró a la multitud, a todos esos celulares todavía grabando, y les habló directo. Todos estamos peleando una batalla que nadie más ve. Todos cargamos con dolores invisibles. Quizás si lo recordáramos, seríamos más amables. Pausó, y agregó, la cacería terminó. Todos sobrevivimos. Apenas. Pero sobrevivimos. Empezó a irse, pero Derek la llamó. Espera. Todos se tensaron. ¿Iba a atacarla otra vez? A salvar su orgullo. Pero Derek Matthews hizo algo que nadie había visto jamás. Se arrodilló. Ahí mismo, frente a todos. Y se disculpó de verdad. No la disculpa forzada del sótano. Una real. Lo siento, dijo, mirándola. Tenías razón. En todo. Me convertí en lo que más odiaba. Y no sé cómo parar. Savannah lo observó un largo rato, luego le tendió la mano. Empieza poniéndote de pie, no puedes cambiar nada desde las rodillas. Él tomó su mano. Ella lo ayudó a levantarse. Y en ese momento, algo fundamental cambió en Riverside High. Los videos se volvieron virales. Claro, pero no de la manera en que todos pensaban. En lugar de titulares como Matón destruye a chica callada o Plan épico de venganza, lo que apareció fueron encabezados distintos. La cacería que lo cambió todo, o cuando la presa se vuelve maestra. Las grabaciones de la caída de Derek, de su disculpa, del discurso de Savannah sobre la bondad, de la postura moral de Justin, todo resonó de maneras que nadie hubiera previsto. Derek terminó en terapia. Terapia de verdad. No esas sesiones de burla a las que su papá lo mandaba para aparentar. Resulta que, cuando el video del colapso emocional de tu hijo se hace viral, incluso el exjugador más duro de la NFL tiene que aceptar que existe un problema. Lo último que supe es que Derek estaba mejorando. Seguía jugando fútbol. Sí, pero había iniciado un programa de consejería entre pares para atletas que lidiaban con presión y con ira. Los temores de Justin sobre un suicidio social resultaron falsos. Plantarse contra Derek, lejos de hundirlo, lo hizo más respetado. Acabó saliendo con una chica del programa de teatro que confesó haber tenido un crush en él por años, pero pensaba que era otro jock más. Ahora los dos estudian en Texas State, ambos en educación. Él quiere ser entrenador, pero uno distinto a los que conoció. Tyler. Brandon y Kyle también tuvieron sus propios procesos. Tyler empezó terapia para su claustrofobia. Brandon aprendió a pensar antes de lanzarse. Kyle enfrentó su miedo a los perros trabajando como voluntario en un refugio, y resultó que los ama ahora que ya no le aterran. Ryan se transfirió a otra escuela. Pero escuché que le va bien.
A veces necesitas un nuevo comienzo para convertirte en quien estás destinado a ser. Y Savannah se convirtió en una leyenda, pero no en la forma que temía. La Safe Zone Initiative que fundó creció hasta abarcar todo el distrito. Ella daba charlas en otras escuelas sobre bullying, sobre fuerza, sobre el poder de entender a tu enemigo. Nunca buscó fama por lo que pasó, pero usó la plataforma para ayudar a otros. Todavía la veo a veces cuando visita. Está en la universidad ahora, estudiando psicología con una especialización en justicia criminal. Dice que quiere trabajar con jóvenes en riesgo, ya sean víctimas o matones, porque entiende que muchas veces son las mismas personas usando máscaras diferentes. Me contó una vez que su papá estaría orgulloso, no de la cacería, no de la fama viral, sino de lo que vino después, de cómo convirtió el dolor en propósito, el miedo en entendimiento. Y yo sigo aquí, trapeando estos pasillos. Pero ya no son los mismos pasillos, son más amables. Claro. Todavía hay problemas, los adolescentes siempre serán adolescentes, pero ahora hay algo en el aire que no estaba antes. Un sentido de que las cosas pueden cambiar, que deberían cambiar, a veces, en las noches mientras limpio. Pienso en aquella tarde de octubre, en cómo 6 muchachos salieron a cazar a una chica y terminaron cazados por sus propios demonios. En cómo Savannah Thompson no solo sobrevivió, transformó a todos los que tocó, incluso a sí misma. Ese es el asunto con la verdadera fuerza. No se trata de saber pelear. Se trata de saber cuándo pelear, cómo pelear. Y lo más importante, ¿por qué vale la pena pelear? El papá de Savannah le enseñó bien, pero creo que ella nos enseñó a todos algo también. La tormenta ese día limpió más que polvo y mugre. Se llevó las fachadas, las mentiras que nos contamos para justificar la crueldad, y en su lugar, creció algo nuevo, algo mejor. Porque Savannah tenía razón, todos peleamos contra algo. Todos cargamos con un peso que nadie más ve. Lo mínimo que podemos hacer es no añadirle más. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a cargarlo. La cacería terminó a las 5 de la tarde, tal como Derek había prometido. Pero las lecciones, esas siguen vivas. Y esa es la verdadera historia de The Hunt. No sobre venganza o violencia o fama viral. Es sobre el momento en que alguien decide detener el ciclo, elegir la comprensión sobre la ira, transformar el dolor en propósito. Es sobre el valor de enfrentar no solo a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos. Es aprender que la verdadera cacería no es entre depredador y presa, es entre quienes somos y quienes elegimos ser. Nunca le conté a nadie esta parte, pero ese mismo día ocurrió algo más. Después de que todos se fueron, después de que los videos ya estaban en línea y compartidos 1000 veces, encontré a Savannah sentada sola en las gradas del gimnasio. Solo estaba ahí, mirando la nada. ¿Estás bien? Niña, le pregunté, acomodándome a su lado. Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, no quería que llegara tan lejos. Señor Wilson, solo quería que me dejaran en paz, lo sé. ¿Cree que mi papá estaría decepcionado? Que usé lo que me enseñó para lastimar gente. Lo pensé un momento. Tu papá te enseñó a sobrevivir, pero hoy hiciste más que sobrevivir. Enseñaste. Transformaste. Tomaste algo destinado a destruir y lo convertiste en algo que va a ayudar a los chicos por años. Yo creo que estaría muy orgulloso. Ella sonrió entonces. Una sonrisa de verdad. La primera que le veía en meses. Gracias. Señor Wilson. Gracias a ti. Savannah. Por recordarle a un viejo que el cambio es posible, incluso en un lugar que parece atascado en sus costumbres. Nos quedamos ahí, mientras la tormenta se despejaba, viendo cómo el sol se filtraba entre las nubes y pintaba el piso del gimnasio de dorado. Se sintió como un final, pero también como un comienzo. Eso fue hace 3 años. Hoy,
El 13 de octubre ya no se recuerda como el día de The Hunt. Ahora es el Unity Day en Riverside High. Los estudiantes usan listones naranjas idea de Savannah, que representan valor y compasión. Organizan talleres sobre empatía, sobre cómo defender a otros, sobre cómo romper ciclos de dolor. Este año, Derek Matthews volvió como orador invitado. Tiene 20 ahora, sigue jugando fútbol universitario, pero está más interesado en su carrera de psicología. Habló sobre la masculinidad tóxica, sobre la presión de ser fuerte, sobre aprender que la verdadera fuerza viene de la vulnerabilidad. Los chicos lo escucharon, de verdad lo escucharon, porque él había estado donde ellos estaban, y Savannah. Ahora estudia en la UT, la mejor de su clase. Me manda tarjetas de Navidad. Me cuenta de sus materias, de sus planes de trabajar con jóvenes en riesgo. Está saliendo con un buen muchacho de su programa de justicia criminal, alguien que entiende su fuerza silenciosa y no intenta cambiarla. A veces, en mis rondas nocturnas, paso por ese laboratorio de química, por esas escaleras al sótano, por los lugares donde todo cambió. Ahora son solo cuartos, solo escaleras, pero también son monumentos a la idea de que no tenemos que ser lo que siempre hemos sido, que podemos elegir ser mejores. Ese es el verdadero legado de The Hunt, no los videos virales ni el drama, sino la prueba de que una sola persona que se planta, que se niega a romperse, puede crear ondas que lo cambian todo. Y eso, amigos, es una historia que vale la pena contar. A veces pienso en cómo cambió todo aquel día. Lo que comenzó como un cruel juego de adolescentes terminó marcando un antes y un después en Riverside High. Los periódicos locales lo llamaron la historia viral que obligó a una comunidad a mirarse en el espejo. Pero para mí, que llevo décadas trapeando esos pisos, fue algo más profundo. Fue el momento en que vi con mis propios ojos que incluso los lugares más duros pueden transformarse. Savannah Thompson, la muchacha callada que todos daban por invisible, se convirtió en símbolo de resistencia. No porque peleara a golpes, sino porque eligió no hacerlo. Porque decidió enfrentar el odio con control y con verdad. En las semanas que siguieron, los maestros empezaron a hablar más abiertamente sobre el acoso. Los estudiantes se atrevieron a denunciar cosas que antes callaban. El director, que tantas veces había mirado hacia otro lado, implementó nuevas reglas para proteger a los más vulnerables. La Safe Zone Initiative. Ese programa que Savannah impulsó. No se quedó en un simple cartel pegado en la pared. Creció hasta convertirse en un plan de distrito, zonas seguras en cada escuela, entrenamientos de empatía, consejería para agresores y víctimas por igual. Lo más sorprendente fue que muchos de los mismos muchachos que antes habían sido parte del problema se volvieron voluntarios. Descubrieron que también necesitaban sanar. Recuerdo la primera vez que Savannah regresó para dar una charla formal. Fue en el auditorio lleno de alumnos y padres. Yo estaba en la parte trasera, como siempre, recogiendo vasos de agua y envolturas de dulces. Ella subió al escenario con esa calma que siempre tuvo. Y cuando comenzó a hablar, no parecía una adolescente de 16 años. Hablaba como alguien que había visto demasiado, que había entendido lo que pocos entienden a esa edad, que el dolor es un lenguaje, y que todos lo hablamos en algún momento. Cada uno de nosotros carga cicatrices que no se ven, dijo. Algunos las esconden detrás de la ira, otros detrás del silencio. Pero lo que hagamos con ellas es lo que nos define. Hubo silencio absoluto en el auditorio. Ni un teléfono sonaba. Hasta los papás, que normalmente andaban distraídos, estaban atentos. Ese día comprendí que lo que pasó en el sótano no fue un final, sino un principio. Savannah no solo cambió a Derek, cambió la forma en que toda una generación veía la fuerza y la vulnerabilidad. Con el tiempo, Unity Day se volvió tradición. No es solo un recordatorio de lo que ocurrió, sino una promesa de que no se repetirá. Cada octubre, los alumnos organizan obras de teatro, paneles de discusión, dinámicas de confianza.
Y no se trata de revivir viejas heridas, sino de enseñar que la empatía puede aprenderse, igual que las matemáticas o la historia. Yo sigo siendo conserje, y muchos me preguntan por qué no me retiro ya. Tengo la edad, tengo las canas, y mis rodillas ya no dan para mucho. Pero la verdad es que me quedo porque quiero seguir viendo crecer esas semillas que Savannah plantó. Porque cada vez que veo a un grupo de estudiantes ayudar a uno nuevo, cada vez que escucho a alguien decir eso no está bien en lugar de quedarse callado, sé que vale la pena seguir aquí. A veces, en los silencios largos de la noche, cuando paso el trapeador por el piso brillante y vacío, escucho ecos de aquel día. Los gritos, la lluvia golpeando las ventanas, la voz firme de Savannah diciendo, la presa se convierte en cazadora. Y sonrío, porque sé que, aunque fue un episodio oscuro, dio fruto. El verdadero legado de The Hunt no es la vergüenza pública de Derek, ni los likes en las redes, ni los titulares de prensa. Es el recordatorio de que un solo acto de valor puede multiplicarse. Que una chica que todos daban por invisible puede obligarnos a todos a ver. Y cuando los estudiantes nuevos me preguntan por qué colgamos listones naranjas cada octubre, les digo, porque alguien, hace algunos años, decidió que ya era suficiente. Y nos enseñó que la verdadera fuerza no es dominar a otros, sino ayudarlos a levantarse. Esa es la lección que nunca debemos olvidar. Cada vez que paso por esos lugares, el laboratorio de química, las escaleras del sótano, el cuarto de calderas, pienso en lo que significaron. Para los nuevos alumnos, son solo cuartos viejos, pasillos polvorientos, un sótano oscuro. Pero para quienes estuvimos ahí aquel día, son recordatorios vivos de que incluso en medio de la crueldad pueden hacer algo distinto. El mundo se olvidó rápido de los titulares virales, pero aquí en Riverside High todavía se siente la huella. Los estudiantes ya no hablan de The Hunt como un juego, sino como una advertencia. Cada año, en Unity Day, los de último grado cuentan la historia a los de nuevo ingreso. No para asustarlos, sino para mostrarles lo que puede pasar cuando el silencio se rompe y alguien se planta. Savannah, desde la universidad, sigue mandando mensajes de apoyo, manda libros para la biblioteca, dona a la fundación que financia consejeros estudiantiles, hasta graba pequeños videos para los talleres de octubre. Nunca quiso ser heroína, pero entiende que su voz ahora pesa, y la usa con cuidado, siempre para empoderar, nunca para presumir. Derek, por su parte, se ha vuelto un ejemplo inesperado. Nadie lo habría imaginado aquel día, el chico que se creía invencible, llorando en el sótano. Ahora habla abiertamente de salud mental, de la presión de ser hijo de un atleta famoso, de cómo el miedo puede deformar a una persona si no se enfrenta. Muchos alumnos lo escuchan más a él que a los propios maestros, porque saben que viene de alguien que lo vivió en carne propia. Los demás también hallaron su camino. Justin, el que rompió filas para ponerse al lado de Savannah, se convirtió en símbolo de que ser valiente no significa ser el más fuerte, sino el primero en hacer lo correcto. Tyler venció lentamente sus miedos. Brandon descubrió que la velocidad sin rumbo lo había llevado a tropezar demasiadas veces. Kyle transformó su fobia en pasión por cuidar animales. Ryan, con un nuevo comienzo, aprendió que ser vulnerable no lo hacía débil, sino humano. Y yo, un simple conserje. Sigo aquí. A veces me preguntan los chavos qué sentí viendo todo eso. Les digo la verdad, sentí miedo. Miedo de que alguien saliera lastimado. Miedo de que la violencia ganara. Pero también sentí orgullo, porque fui testigo de cómo una muchacha callada le enseñó a toda una generación lo que significa resistir sin convertirse en monstruo. El legado de The Hunt no se mide en vistas de TikTok ni en artículos de prensa. Se mide en cada estudiante que ahora se atreve a decir basta. En cada maestro que presta más atención. En cada padre que entiende que la presión puede ser tan destructiva como el abandono.
Se mide en la cultura de una escuela que decidió cambiar. Todavía guardo la imagen final de aquella tarde Savannah y yo, sentados en las gradas del gimnasio, mirando cómo la tormenta se disolvía y un rayo de sol pintaba el piso de dorado. Ella me preguntó si su papá estaría decepcionado. Yo le respondí que estaría orgulloso, y sigo creyéndolo con todo el corazón, porque lo que Savannah hizo no fue solo defenderse, fue enseñar, transformar. Mostrar que el verdadero poder no es aplastar, sino levantar. Así que cada octubre, cuando veo a los chicos colgar listones naranjas en sus mochilas, recuerdo esa sonrisa cansada pero auténtica que me regaló en el gimnasio. Y sé que la lección sigue viva. El verdadero legado de The Hunt no es la cacería en sí, es la prueba de que, incluso en un lugar donde reinaba el miedo, alguien pudo cambiar el guión. Y si una chica de 16 años pudo hacerlo, cualquiera puede. Eso es lo que les digo a los nuevos, no se trata de ser cazador o presa. Se trata de decidir quién quieres ser. Y esa, muchachos, es la cacería que todos enfrentamos.